Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones de base neurológica que se asocian a la maduración del sistema nervioso central y que resultan en la afectación de la habilidad que tiene el sistema para recibir, procesar, almacenar y responder a la información que llega tanto del exterior como del propio organismo. Dichas alteraciones pueden llegar a comprometer sistemas atencionales, como lo es la memoria, percepción, lenguaje, resolución de problemas, interacción social, desarrollo motriz, inteligencia y el desarrollo de competencias de lectoescritura y cálculo. Los trastornos de neurodesarrollo se caracterizan por una alteración o variación en el crecimiento y desarrollo del cerebro, asociadas a una disfunción cognitiva, neurológica o psiquiátrica. Por otro lado, diversos son los factores que pueden afectar el normal desarrollo del cerebro. Aunque en muchos casos la etiología es desconocida, las causas se han clasificado en congénitas, por ejemplo, mutaciones genéticas o trastornos metabólicos; prenatales, como deficiencias nutricionales o infecciones maternas; perinatales, son las derivadas de complicaciones durante el parto, especialmente la falta de oxígeno; postnatales, hacen referencia a factores como traumatismos craneoencefálicos, infecciones como la meningitis o la exposición a tóxicos ambientales después del parto. Estos trastornos pueden ser leves y fácilmente abordables con intervenciones conductuales y psicoeducativas, o más graves, de modo que los niños y niñas afectados requieren un apoyo interdisciplinario. De acuerdo a los manuales diagnósticos internacionales como el DSM-5, CIE-10 y DC-05, podemos clasificar los trastornos del neurodesarrollo en las siguientes patologías clínicas. 1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es la dificultad para mantener la atención, tendencia a cometer errores por esta falta de concentración, problemas para terminar tareas asignadas, así como también pérdida y olvido de objetos. 2. El trastorno del espectro autista. Esta condición se compone por un conjunto de diferentes trastornos del desarrollo, que suelen ser crónicos y que van desde un grado leve a grave. El autismo, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado son partes del TEA. Estos se caracterizan por dificultades en la comunicación e interacción interpersonal, patrones de comportamiento e intereses repetitivos, además de problemas por captar y expresar sentimientos, entre otros aspectos. 3. Trastorno del procesamiento sensorial. Se caracteriza por problemas significativos en la organización de sensaciones provenientes del cuerpo y el medio ambiente, y se manifiesta por dificultades en el desempeño en una o más áreas principales de la vida, productividad, ocio y juego o actividades de la vida diaria. 4. Trastorno del desarrollo intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa expresada en habilidades sociales, conductuales y prácticas. La conducta adaptativa es la capacidad con la que el niño o joven realiza las actividades de independencia personal y responsabilidad esperadas para su edad. 7. Trastornos motores. Estos se refieren a una serie de anormalidades leves a graves del tono muscular, postura, movimiento o adquisición de habilidades motrices. 7. Trastornos de la comunicación. Se define como la dificultad de un individuo para comunicarse adecuadamente a pesar de tener las capacidades para hacerlo de acuerdo con lo esperado a su edad. Dentro de este tipo, encontramos subcategorías como el trastorno de la expresión, de la comprensión, fonológico o de la capacidad para producir correctamente los sonidos de las palabras, además del trastorno pragmático de la comunicación, más conocido como tartamudez, y el trastorno de la fluidez del habla de inicio en la infancia. Es importante tener en cuenta que en una misma persona puede manifestarse más de un trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, dentro del TEA es elevada la prevalencia del TDAH,
y también de discapacidad intelectual. Por último, la gran diversidad existente dentro de los trastornos del neurodesarrollo se refleja en el hecho de que algunos afectados manifiestan déficits puntuales que no les impiden tener una vida independiente y plena, por ejemplo, dificultades para mantener la atención centrada. Otros, sin embargo, necesitarán apoyo durante toda su vida para poder sobrevivir, debido a que no llegan a desarrollar aquellas habilidades básicas necesarias para una existencia independiente, por ejemplo, la habilidad para andar o alimentarse por sí mismos. Dificultades que enfrentan y logros que alcanzan. En el área académica se perciben dificultades para aprender el abecedario, retraso en la adquisición del lenguaje, vocabulario limitado, uso del lápiz de forma no convencional, problemas para organizar y o organizar tareas, confusión de símbolos matemáticos, números y o letras. En segunda instancia, las características comportamentales pueden ser dificultad para respetar turnos, comprender bromas, así como inquietud motora, agresividad o retraimiento y evitación. En cuanto a componentes más cognitivos, se perciben problemas de memoria, conceptualización, abstracción, organización y planificación, orientación espacial y atención. Las dos dificultades más habituales son la dislalia y la disfemia. De la dislalia, que es uno de los problemas más habituales en infantil, se dice que la mayoría de ellas son evolutivas y desaparecen con el tiempo. Si persisten más allá de los 4 años, hay que consultar con un especialista. La disfemia, tartamudez, es un desorden en la fluidez verbal producido por la descoordinación de los mecanismos del habla, respiración, fonación, articulación, que suele venir acompañado de respuestas fisiológicas como alta tensión muscular, ansiedad. No solo en cuanto a identificar a los niños con necesidades educativas especiales, sino reconocer las características de cada uno de los niños que componen la escuela y generar un trato igualitario entre los niños. Pero centrándonos más en los trastornos del neurodesarrollo, es importante que se genere un diagnóstico. Este se realiza al inicio del ciclo escolar, en donde por medio de instrumentos como listas de cotejo, guías de observación, guiones de entrevista, se puede hacer este análisis de cada uno de los niños y de esta manera tener identificados cada uno de los casos. Posteriormente, ya que se hayan realizado estas series de planteamientos y haber analizado esta información, se puede tener una claridad de cada uno de los trastornos. Por mencionar algunas formas de atención de manera general, en cuanto a los trastornos de la comunicación, podríamos mencionar que el docente y el cuerpo académico deben mostrar una actitud de respeto y empatía para con el alumno. De esta manera se genera este ambiente de confianza. Una vez identificado el trastorno, es importante contar con la colaboración de un especialista, ya sea un psicólogo o alguna persona encargada como CAPEP, que esté preparada en el tratamiento de estos trastornos. Algunas de las ideas que podemos ofrecer son las siguientes. Se deben de plantear actividades que favorezcan la comunicación. Otra manera en la que podemos atender es hablar en una velocidad moderada, clara, evitar infantilizar ciertas palabras, plantear preguntas abiertas, emplear el modelado para facilitar la comprensión, el trabajo con los fonemas, ya sea la repetición, asociación de palabras con el dibujo. También es importante hacer ejercicios de respiración por posiciones, con juegos y mostrar la manera correcta de respirar. Por otro lado, por dar otros ejemplos, en cuanto al trastorno del espectro del autismo, este se puede comenzar a detectar desde casa, en una edad temprana a partir del primer año. Una manera de detectarlos es por medio de ciertas cuestiones, como es el caso nulo con el contacto ocular, la ausencia de respuesta de orientación cuando se nombra nuevo, ausencia de la conducta de señalar y ausencia de la conducta de mostrar objetos. Para atender a los niños de TEA es necesario contemplarlos de manera global, atendiendo todas las áreas del desarrollo. Por otro lado, para que el niño se vaya acercando a un ambiente en donde se convive con varios niños, las actividades deben irse mediando poco a poco, en donde en vez de ser actividades en solitario, implica el contacto con otros niños.
Esto será benéfico para las estructuras sociales que vayan entablando. Retomando a Millar, 2009, se debe de ir propiciando la imitación de acciones mediante pautas de aprendizaje observacional y vicario. La interiorización de conceptos o de los elementos culturales son aspectos centrales de la intervención temprana. De esta manera, serán actividades significativas las cuales deben ser lúdicas. Cabe resaltar que es importante que la familia apoye, ya que es fundamental el apoyo de los padres de familia y la integración que ellos le den. Estrategias educativas de intervención para favorecer su aprendizaje y participación. Para identificar estas estrategias didácticas adecuadas que nos aporten tanto a nuestra intervención como al aprendizaje de los alumnos, es de suma importancia conocer cómo funciona cada síndrome y, aunado a esto, las necesidades que tiene cada uno. Dentro de estas estrategias se han implementado pruebas de ayuda diagnóstica como son el test de Conyers. Este consta de 10 ítems, los cuales miden grados de hiperactividad, impulsividad, comportamiento inadecuado de los niños con otros niños y grados de excitabilidad. Además, evalúa cambios de humor y de la afectividad, tales como el llanto fácil, pataletas, frustraciones, entre otras características. Según la intensidad de estas manifestaciones, se evalúa en cada uno de los ítems con puntaje de 0 a 3. También está el test del laberinto. Este funciona o se utiliza para la medición de la atención y concentración. Consiste en trazar con un lápiz el camino de un laberinto delimitado entre dos líneas, hasta llegar a la única salida entre varias posibilidades. Se cuentan como errores el tocar las líneas laterales, cruzar las líneas o parar, discontinuando la línea trazada. Su aplicación está estandarizada para cada edad. Tenemos también el test de igualación de figuras familiares. Es un test de uso frecuente para evaluar la impulsibilidad. El niño debe confrontar en 12 ítems una figura modelo con otras 6 figuras muy semejantes ofrecidas para comparar y de las cuales solo una corresponde al modelo. El niño debe indicar la figura que es idéntica al modelo. Si se equivoca, se le piden nuevos intentos hasta acertar con la figura correcta. En este test se evalúa el número de aciertos y el tiempo que demora en encontrar las figuras iguales al modelo. Ahora bien, existen estrategias didácticas que le permiten al docente trabajar con los alumnos con algún trastorno. Estas poseen una intencionalidad pedagógica clara y explícita. Tenemos las estrategias referidas al docente. Es aquí donde el docente es el encargado de la transmisión de la cultura escolar y de las relaciones interpersonales que el alumno va a desarrollar durante su escolaridad. Este debe presentar los contenidos, los objetivos y la intencionalidad educativa, la relación entre los materiales y las actividades a realizar, como también la relación entre la planificación del docente y los contenidos curriculares. Tenemos las estrategias en la sala de clases. Estas se dividen en 3: preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. En las preinstruccionales, el docente es el que prepara y alerta al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son la motivación y los logros esperados u expectativas del estudiante. En los coinstruccionales, el docente apoya los contenidos a través de diferentes maneras, ya sea por diferentes textos, libros de apoyo, entre otros. Cubren funciones como la detección de la información principal, la conceptualización de contenidos, la delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como las ilustraciones, las redes semánticas, los mapas conceptuales o las analogías. En el momento post-instruccional, el docente, después de haber desarrollado los contenidos preparados para la clase, debe realizar una breve síntesis de la misma para que el alumno
posea una visión del aprendizaje significativo, integradora e inclusiva, crítica del material. En otros casos, le permite valorar su propio aprendizaje. Tenemos también las estrategias referidas al alumno. En esta existen las cognitivas y las metacognitivas. Las cognitivas son el conjunto de procesos que facilitan la realización de las tareas intelectuales, en donde el docente les proporciona todas las herramientas necesarias para que los alumnos se desenvuelvan de la mejor manera en el ámbito escolar. Los medios educativos tienen que enriquecer la actividad perceptiva, promover un proceso constructivo de creación que acierte la maduración del individuo, tal como lo afirma Borda 1995. Y en las estrategias metacognitivas es donde se sitúan específicamente en las diferentes actividades cognitivas que realiza el alumno para lograr la asimilación de los aprendizajes y para desarrollar cada vez más los contenidos que se hayan adquirido anteriormente. Estas estrategias que utilizan los docentes para el apoyo de los alumnos que poseen trastornos del neurodesarrollo en el aula común es donde se presentan en mayor medida las dificultades del alumno, por lo que los docentes tienen una posición privilegiada tanto en la detección precoz como en el establecimiento de estrategias que deben existir para un apoyo tanto individual como grupal, así como evitar la estigmación del niño en la escuela. Otro aspecto importante de considerar es que para el apoyo o las diferentes estrategias que utiliza el docente para el apoyo pedagógico en el aula común, los docentes deben utilizar diversas estrategias en apoyo de sus alumnos o ayudar pedagógicamente al alumno que posee estas dificultades, a vía de ejemplos y demás. Las estrategias generales pueden ser adaptar la metodología del currículum regular a las necesidades y capacidades del niño. De ser necesaria, realizar una evaluación diferenciada, coordinarse con los padres especialistas respecto del manejo y tratamiento del niño y utilizar técnicas de manejo conductual sugeridas por él o los especialistas que ya lo han tratado. En un principio no se tomaban en cuenta a los alumnos que poseían dificultades de aprendizaje, solamente se preocupaban de clasificar a los alumnos de acuerdo a las calificaciones. No importaban realmente si éste tenía alguna necesidad educativa específica, por lo mismo eran marginados del sistema educativo. Como se ha expresado, no se tomaba en cuenta a los alumnos que poseían dificultades de aprendizaje. Es necesario integrar de la mejor manera posible a los alumnos que poseen estos trastornos, existiendo aspectos que son realmente significativos para que los docentes ocupen diferentes tipos de estrategias al momento de integrar a los alumnos en el aula común. El primero sería incluir en el diagnóstico o tratamiento de los problemas específicos del aprendizaje, las deficiencias en habilidades sociales y los problemas de conducta que afectan significativamente al avance del alumno en los materiales tratados dentro del aula. La existencia de componentes sociales en la inteligencia, refiriéndose a un conjunto de capacidades emocionales y sociales necesarios para lograr un buen rendimiento en las relaciones sociales y en la profesión. También la independencia de las relaciones entre dificultades de aprendizaje y desarrollo emocional y social. Además, entre el rendimiento académico y el rendimiento en la vida real en general. Por lo tanto, lo principal y por ende más importante es motivar a los alumnos. Resulta importante también estimular la aceptación e integración de todos los niños y niñas por parte de sus compañeros y demás miembros de la escuela, evitando que sean víctimas de discriminación y o maltrato.